Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la exposición sobre el tema asignado ecosistemas y parásitos. Para ello hemos basado nuestra exposición en un artículo titulado An ecosystem approach to understanding and managing within and host parasite community dynamics. Esta exposición será presentada por María Paula Duque y Luis Alejandro Castillo. Inicialmente, sabemos que el hospedador es denominado como un ecosistema ya que contiene en sí diversa cantidad de microorganismos. Entre ellas clasificamos a los parásitos. Podemos decir que estos microorganismos compiten el uno con el otro normalmente en el ecosistema, ya sea por espacio, o por recursos, y todo eso influirá en las condiciones del huésped. Los hospedadores son típicamente coinfectados por múltiples especies de parásitos y esto se ve incluir a cualquier agente infeccioso causante de enfermedad. Ocurre generalmente durante toda la vida del hospedador y este se defiende desencadenando una serie de respuestas inmunológicas y es aquí donde pues, la ecología ha utilizado diversos estudios para comprender entonces pues, la relación o interacción entre miembros bióticos y abióticos de una comunidad y los componentes de su medio ambiente. En algunas de las ocasiones, las interacciones entre especies determinan la dinámica de cada una. El flujo de energía a través del sistema y las funciones del ecosistema, como la estabilidad y la productividad. En los ecosistemas siempre se reaccionan ante las relaciones con los huéspedes y es el trabajo de ecologistas desarrollar herramientas que ayuden cada vez a comprender mejor este tipo de relaciones y las afecciones que se pueden generar. Los hospedadores entonces son coinfectados por múltiples parásitos que lo pueden hacer de manera individual, seguida o incluso las dos al mismo tiempo. De esa forma entonces causan respuestas en el hospedador. Para esto se debe tener en cuenta la carga parasitaria y también los niveles de parasitemia. Bueno, en cuanto al huésped como ecosistema, pues un huésped es una unidad claramente definida. Existen varios métodos establecidos para cuantificar las especies componentes que lo infectan y los componentes inmunes que corresponden a las infecciones. Los procesos en el huésped ocurren a escalas de tiempo rápidas y esto se puede observar con un alto grado de replicación. Al considerar entonces los procesos a nivel a nivel del huésped individual, el campo creciente de la inmunología ecológica también tiene como objetivo entonces medir la respuesta del huésped a las infecciones que se presentan, afectando en última instancia las influencias y las aptitudes del huésped. Los estudios también sugieren que la función inmune pues, es muy costosa. Podemos decirlo también en otras palabras, los huéspedes aumentan el consumo de energía, ¿no? Aumentan su tasa metabólica entonces al querer combatir una infección, lo que se lleva entonces a que haya mayor necesidad general de energía. Dicha demanda energética entonces por parte del sistema inmune puede provocar competencia por recursos limitados de lo que denominamos anfitrión entre la función inmune y otros procesos fisiológicos que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo la reproducción o también el crecimiento. Entonces es por esto que se denomina al huésped como un ecosistema. Los huéspedes también son, bueno, se consideran individuales y no son entornos homogéneos en los que los parásitos, recursos y componentes inmunes están completamente mezclados. También encontramos que los sistemas de vida libre generalmente se estructuran en parches conectados que comprenden subconjuntos de especies que pueden interactuar entre ellas, como por ejemplo a través de la competencia por recursos o interacciones de depredador-presa. Bueno, entonces es importante en este punto resaltar cuatro términos dentro de si hablamos de la ecología de un ecosistema, ¿no? La estabilidad, limitante de recursos, reglas de asamblea comunitaria y escala local o internacional, según la presentación. Nos centramos entonces con estos puntos cuantificables en la coinfección de parásitos y cómo evaluar sus impactos en la enfermedad.
reconociendo primeramente que el microbioma es un componente importante de la diversidad dentro de cada uno de los anfitriones, ¿no? Es decir, que puede ser preferible que un anfitrión adopte una respuesta de tolerancia, manteniendo así la salud frente a la infección, porque eliminar una infección puede ser energéticamente mucho más costoso o provocar un mayor daño debido a algún tipo de inmunopatología que se esté presentando. También debemos tener en cuenta que la estabilidad de la comunidad está influenciada principalmente por la naturaleza y el número de vínculos o el número de tipos de interacciones entre las especies que estén conformando esa comunidad. En cuanto al primer término, que es la estabilidad, bueno, en el transcurso de la vida de un huésped individual, su carga de infección probablemente fluctuará debido a que los mecanismos mediados por parásitos, como la competencia, se dan en sitios de infección y los mecanismos mediados por el huésped, como una respuesta inmune dirigida, elimina el parásito. Entonces se sugiere que un huésped que no está infectado es considerado como un huésped sano. Puede ser también que los anfitriones mantienen una comunidad de parásitos estable que pues, provocan pocos efectos negativos y que mantenga mejor la condición como se ha propuesto para el ecosistema de vida libre. En algunos casos, una pregunta generalmente es qué tan estable está el parásito en el ecosistema, pero también hay otro tipo de pregunta que es qué tipo de estabilidad es posible. Entonces se han observado estados estables alternativos en ecosistemas de vida libre, donde las comunidades son estables en formas alternativas y determinadas por las condiciones iniciales o los niveles de recursos. Bueno, el artículo nos expone también un ejemplo sobre las comunidades residentes de Streptococcus pneumoniae en las narices de los humanos y de roedores. Y bueno, aunque se tiene en cuenta que tienen una composición presidible de cepas y generalmente pues no son patógenos en el huésped, están clasificados como comensales. Sin embargo, la reactividad cruzada de la respuesta inmune local a la infección por Haemophilus influenzae ha incluido un aumento de la opsonización y la fagocitosis mediada por el sistema de complemento. Esto puede tener entonces efectos no objetivos en Streptococcus pneumoniae con algunas cepas más susceptibles que otras. Esto cambia totalmente entonces el entorno y nos va a dejar en un entorno competitivo en la nariz, de tal manera que pues los serotipos o las cepas comunes de Streptococcus pneumoniae son superadas por los otros patógenos raros, cambiando la composición y la diversidad de la comunidad bacteriana. Las especies que allí compiten pues pueden coexistir si la fuerza de la competencia entre los individuos de una especie de edad es mayor que la fuerza de competencia entre las especies, ¿no? Al igual que en las comunidades de vida libre, las especies parasitarias tienden a agregarse en grupos específicos y en sitios específicos para poder llegar y causar en acúmulo esa infección. Por ejemplo, los organizados por los órganos en los intestinos del huésped, y esa segregación de nicho tenderá entonces a reducir la competencia entre las especies de parásitos y de esta manera pues se va a facilitar su convivencia dentro del huésped individual y se van a mantener allí estables. En muchos enfoques teóricos se están evaluando cómo los parásitos y el huésped interactúan a través de los recursos que comparten, incluida la forma en la variación en la disponibilidad de recursos del huésped y esta afecta cómo un parásito influye en la dinámica de transmisión de otro. Recientemente, Chrysler y colaboradores construyó un modelo matemático que incluía múltiples vías para la asignación de energía dentro del huésped y también un gradiente de competencia entre la respuesta inmune y el parásito que variaba desde una pequeña superposición en el conjunto de recursos compartidos hasta una superposición completa en priorizar los recursos para el anfitrión. Bueno, paralelamente entonces a estos estudios realizados, los estudios empíricos pues lo que buscan ahora es evaluar las relaciones entre infección, respuesta inmune y necesidades metabólicas del huésped, teniendo estos tres aspectos generales como lo más importante en estos tipos de relaciones. En un estudio reciente de Hawley y colaboradores, los pinzones domésticos infectados con una bacteria patógena
y mantenidos a temperaturas más bajas tenían cargas parasitarias mucho más bajas, pero niveles más altos de interleuquina 6. Pues como sabemos, las interleuquinas son unas citocinas proinflamatorias en comparación pues con las aves que se manejaron de control en este experimento. El siguiente paso de estos modelos y experimentos entonces fue incluir múltiples parásitos y variaciones en la capacidad del huésped para usar los recursos energéticos. Por ejemplo, inmunocompetencia variable. Bueno, las reglas de asamblea comunitaria, efectos prioritarios e ingenieros de ecosistemas. Bueno, en cuanto a esto, existe una gran diversidad taxonómica de la comunidad de parásitos con la que un huésped individual puede infectarse durante toda su vida. Aún así, se sabe que las poblaciones naturales mantienen a todos los huéspedes y no se infectan con todos los parásitos que hay. Y algunos parásitos parecen coexistir más o menos a menudo de lo esperado por casualidad. Bueno, el orden en que los huéspedes se infectan también tenemos que ver que es por diferentes tipos de parásitos, que puede ser predecible y repetible también, al igual que la sucesión ecológica en los ecosistemas de vida libre, lo que sugiere entonces que pueden existir unas reglas de unión dentro de estas comunidades para que se den este tipo de adherencias y infecciones principalmente. La teoría entonces de la ecología pues nos ha sugerido que el ensamblaje de la comunidad debe estar determinada principalmente por un equilibrio de procesos deterministas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, procesos basados en nichos como interacciones competitivas entre especies y procesos estocásticos basados en la dispersión principalmente. Debemos también entonces reconocer las formas en que la presencia de una especie altera el medio ambiente, ¿no? Ya sea favorablemente o no, cualquiera de estos tipos que se presente va a ser una alteración. Se debe tener en cuenta cómo se altera el medio ambiente para las especies posteriores. Esto es clave para comprender y manipular entonces lo que denominamos una asamblea comunitaria de parásitos. En las comunidades de vida libre principalmente, el orden en el que las especies colonizan un nuevo hábitat, pues es denominado efecto prioritario. Y debemos tener en cuenta que es importante para determinar la composición y la estabilidad de la comunidad posterior o del microorganismo que va a llegar después de este a buscar infectar entonces el hospedador. Una forma extrema por los efectos es cuando las especies cambian activamente los componentes bióticos y abióticos del hábitat y modifican su entorno. Tales especies se denominan ingenieros de ecosistemas. Como un ejemplo claro encontramos los castores, porque alteran la estructura del ecosistema para construir represas y cambiar el paisaje hidrolítico. También crean condiciones ventajosas para su persistencia y afectando a muchas otras especies desde este hábitat. Asimismo, también las hormigas cortadoras de hojas facilitan la sucesión en los bosques de los trópicos al alterar también su estructura y la química del suelo, creando brechas y aumentando la disponibilidad de la luz. También hay algunos procesos similares para las comunidades de parásitos, donde el resultado de la infección está influenciado por el orden en que los parásitos infectan y cómo cada uno influye en las características de su entorno durante y después de la infección. Bueno, los cambios en el fenotipo inmune del huésped en respuesta a la infección pueden afectar el establecimiento y el crecimiento de un parásito posterior. Es decir, que cualquier modificación fenotípica que logre un parásito actual establecer en el huésped va a afectar de alguna forma, ya sea positiva o negativamente, no solo el establecimiento, sino también el crecimiento de un parásito que quiera establecerse posteriormente y de hecho va a afectar también entonces cualquier tipo de infección o va a influir también en ella. La alteración de componentes como los perfiles de citocinas y los tipos de linfocitos T helper conducen entonces en efectos de cascada y se encuentran así como respuestas principalmente del sistema inmune y posteriormente pues vendrá la intensidad y la duración de la infección de otros parásitos. Además, entonces, muchos parásitos, principal o particularmente los helmintos, son los que logran hacer este tipo de modificaciones en la respuesta inmune del huésped para poder facilitar su propia infección o transmisión. Los efectos pueden alterar el entorno inmune de otras especies coinfectantes y dichos parásitos son inmunomoduladores y pueden considerarse incluso ingenieros del sistema.
ya que son los encargados o tienen la capacidad, digamos que de modificar la maquinaria inmune para poderse establecer y generar un tipo de infección. Por ejemplo, como ya lo decía, entonces los helmintos pueden regular negativamente las respuestas inflamatorias y aumentar su propia supervivencia al tiempo que reducen el daño en el tejido del huésped donde se quieran establecer. Bueno, interacciones locales versus interacciones globales. Bueno, los hábitats dentro de un ecosistema se vinculan por el flujo de energía y los nutrientes. Dentro del huésped están intrínsecamente vinculados porque todos hacen parte del mismo organismo. Aún así, pues como en los ecosistemas de vida libre existe un alto grado de comparación en los sitios de infección dentro de los huéspedes individuales y en la localización de las respuestas inmunes del huésped a la infección. Y por esto la infección por una especie de parásito no necesariamente influye a otra, aunque estén dentro del mismo huésped. Entonces las interacciones entre parásitos pueden ser más probables dentro de los hábitats, es decir, para pues, el espacio o los recursos locales, mientras que las interacciones entre hábitats solo pueden ocurrir a través de mecanismos sistémicos. La localización de tales interacciones se ilustra por la evidencia de liberación competitiva entre el nematodo Elignosoimes polygyrus y el parásito coccidial Eimeria, en ratones salvajes principalmente. La eliminación experimental mediante el tratamiento farmacológico del nematodo dio como resultado un aumento dramático en la intensidad de E. hungariensis, que habita en la misma sección del intestino delgado que los H. polygyrus. Entonces, la infección por una especie de parásito no influye necesariamente en otra. Aún así, se da en el mismo huésped. Un análisis de una red de coinfección humana mostró grupos densos de parásitos que interactúan estrechamente en componentes inmunes localizados, y estos se organizaron en torno a hábitats específicos y relativamente discretos, con lo que nos referimos a órganos o sistemas de órganos dentro del cuerpo del huésped. A continuación, entonces, algunas sugerencias para la aplicación de los conceptos de ecología del ecosistema al estudio de la coinfección. Bueno, en general debemos saber que es importante saber que identificar a las especies de parásitos, su ubicación y la duración de la infección, las infecciones anteriores, actuales y la disponibilidad de recursos del huésped son fundamentales y van a ayudar a determinar si un parásito va a infectar con éxito a un huésped y cómo esa infección va entonces a afectar la condición del huésped también. En cuanto a H. polygyrus y E. hungariensis, estos dos comparten un sitio de infección dentro del intestino delgado del huésped y compiten por el espacio y recursos nutricionales, ya que E. hungariensis se replica en las células epiteliales e intestinales. Y estas mismas células las ingiere H. polygyrus. Cuando esta infecta primero, la evidencia sugiere que modula la respuesta inmune del huésped e inhibe la capacidad del huésped para eliminar la infección por el mintos. Lo que hace esto es que estabiliza el sistema y mantiene a los helmintos como E. hungariensis sin cargas constantes. Bueno, limitaciones del enfoque por ecosistemas para estudiar las comunidades de parásitos dentro del huésped y otras instrucciones. Bueno, sabemos que si bien el enfoque por ecosistemas proporciona un marco para analizar las interacciones entre parásitos y su huésped, hay áreas donde digamos que esta analogía se rompe. En particular es importante reconocer pues que cada ecosistema y huésped individual está incrustado dentro de un ecosistema ecológico más grande. La fisiología y también el comportamiento de un animal individual está siempre influenciado por factores extrínsecos en su entorno social. Se debe tener en cuenta entonces en este punto factores importantes como la temperatura, la lluvia y la calidad de los recursos, así como también el entorno social. Por el contrario, entonces, también el entorno externo no solo influirá en el estado de infección de un individuo, sino por la combinación de infecciones de múltiples individuos. Infecciones en múltiples individuos influirán en la dinámica de la enfermedad a nivel de la población. Un problema también importante en el manejo de enfermedades de la vida silvestre es evaluar adecuadamente la relación de causa y efecto entre la condición del huésped y la infección del parásito. Yes.
En cuanto a observaciones finales, pues el huésped es un tipo único de ecosistema que puede competir directa o indirectamente con las especies que viven dentro de él, ya que este es también considerado como el medio ambiente, los recursos y el depredador de los parásitos. Esto nos lleva a una amplia gama de resultados potenciales para la conducción del huésped y la comunidad de parásitos dentro del huésped. La aparición y la fuerza de las interacciones entre el parásito y el huésped y parásito-parásito están determinadas por la ubicación, la cantidad de recursos locales y las respuestas inmunes. Es por esto que ya no es suficiente considerar a los hospedadores simplemente como coinfectados y es esencial considerar la identidad de los parásitos, dónde ocurren las infecciones y a través de qué mecanismo se puede interactuar. Chao, chao amigos. Buenas tardes.